Me alegro verlos acompañándonos a escuchar la palabra de Dios. Y pues hermanos, nuestro pastor Saúl tiene un día de descanso y es un día especial para él porque va a presentar a su nieta este domingo en la iglesia donde acude su hijo. Así es que ahorita está él en este momento a punto, ¿verdad?, a presentar a su hija o su nieta, perdón. Y pues, ¿verdad? Qué gozo, ¿verdad? Yo espero un día tener nietos o nietas y hacer lo mismo. Así es que sigamos, hermanos, manteniendo a nuestro hermano Saúl, nuestro pastor, en oraciones. Que Dios lo siga bendiciendo, lo siga usando en la gran obra que Dios lo ha llamado a él. Y pues esta mañana, hermanos, estamos en Filipenses capítulo 2. Si pueden abrir sus Biblias, por favor. Continuamos en nuestro estudio de Filipenses, esta epístola a la iglesia donde los creyentes, ahí Pablo les escribe. Y estudiamos versículo 1 al 11 la última vez, que ya tiene tiempo, donde vimos el ejemplo voluntario de la humildad de Jesús. Por medio del ejemplo de Jesús, ahí Pablo nos da a entender que nosotros como creyentes debemos estar atentos por los intereses de los demás, igual como lo vemos en la vida de Jesús. Estar atentos por los intereses de los demás implica asumir o adoptar, aceptar y llevar a cabo la misma humilde actitud de Jesús. Como dijo Pablo en versículo 5 y 8 de Filipenses, en capítulo 2, ahí dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy continuamos el pensamiento de Pablo en versículo 12 al 18, donde Pablo enfatiza a los creyentes como luces en un mundo de tinieblas y muerte, un mundo de tinieblas, un mundo perdido. Y vamos a leer, si me pueden acompañar, el versículo 12 al 18. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 al 18 de Filipenses. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor, que nos has dado, Señor, para instruirnos, Señor, en nuestras vidas mientras estamos aquí, Señor, en este mundo, Señor, corrupto, Señor. Mi Dios, solo tú sabes los corazones, Señor, que están aquí presentes. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a seguir, no solo, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, pero también obrando, Señor, en tu palabra, Señor, viviendo tu palabra, Señor, mostrando lo que tú has hecho en nuestras vidas desde un principio, Señor, y de cada día en la manera que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir, mi Dios, todo lo que escuchemos esta mañana, Señor. Gracias te damos y te pido que bendigas este estudio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y así, hermanos,
Continuamos, como digo, en versículo 2 al 18, donde Pablo enfatiza a los creyentes como luces en un mundo de tinieblas, en un mundo perdido, ¿verdad? Se puede entender así. La diferencia entre la luz y la oscuridad es un tema común en las Escrituras. La luz revela la verdad, nos da consuelo, seguridad, mientras que la oscuridad es peligrosa, insegura y oculta la verdad. Versículo 12 comienza con dos palabras, por tanto. Y con estas dos palabras, Pablo pasa del ejemplo de Jesús, como vimos en versículos 5 al 11, a lo práctico, al cómo debemos vivir la vida cristiana. En otras palabras, lo que Pablo nos comparte en versículo 1 al 11 debe ser la motivación para obedecer lo que ahora nos anima a hacer en versículo 12 al 18, que es el tema de nuestro estudio de hoy. Y el tema es: brillen la luz de Cristo. Y me sentí un poco mal ayer porque, no sé por qué, pero de principio el tema había pensado que sería: deja de quejarte. Deja de quejarte. Pero dije yo, se oye un poco pesado, mejor, ¿verdad? Lo voy a cambiar y pues Dios me dio este nuevo título de brillen la luz de Cristo. Pero vamos a ver por qué, ¿verdad? El tema del estudio antes era deja de quejarte, que lo vamos a ver en las Escrituras, pero el tema de hoy es brillen la luz de Cristo. Pero antes de brillar debemos de reconocer, ¿verdad?, cómo se debe, ¿verdad?, de brillar y por qué. ¿Qué causa lo que evite, ¿verdad?, brillar la luz de Cristo? Entonces es necesario entender esto, que el tema de brille en la luz de Cristo, entender esto porque hay un llamado muy claro por medio de las libertades que tenemos como cristianos, y eso es de seguir el ejemplo de Jesucristo, a imitar a Cristo. Juan 13:15, si gustan acompañarme. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y también en Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, estamos llamados a seguir su ejemplo y ser como Él. No para traer atención a nosotros mismos, sino para que el mundo vea el milagroso poder de Dios, que es posible por el amor de Dios, que vemos en el Evangelio, ¿verdad?, las buenas nuevas cuando compartimos. Y versículo 12 al 13 son los versos quizás más importantes del Nuevo Testamento sobre la vida cristiana y la santificación. Todo cristiano reconoce que hay tres etapas importantes en la vida cristiana: es justificación, santificación y glorificación. Estas tres palabras describen el camino cristiano desde el nuevo nacimiento hasta la resurrección. La justificación es cuando un pecador pone su fe en Jesús, Dios lo declara justo. En ese mismo instante que declaramos nuestra fe en Jesús, somos salvos. Nuestra deuda es pagada por el sacrificio de Jesús y somos justificados, declarados justos como si nunca hubiéramos pecado. Salmos 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En ese momento que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, somos justificados. Hechos 13:39 dice: todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Somos justificados en el momento que declaramos nuestra fe en Jesús. Después de ser justificados, la palabra dice que también somos santificados. Somos santo, que realmente significa consagrado a Dios, apartados para la buena obra de Dios, apartados del resto del mundo para la buena obra de Dios. Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Primera de Corintios 1:30 en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Entonces nuestra posición ante Dios es que Él nos declara santos por medio de Jesucristo. Y aunque todo creyente es salvo, justo y santo, por ser liberados de todo pecado por la sangre de Jesucristo, reconocemos que estamos propensos a pecar, porque seguimos siendo seres humanos en este cuerpo caído. ¿Quién ha pecado después de ser salvos? Todos hemos pecado. Primera de Juan 1:10 dice: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es como los niños que a veces desobedecen a sus padres mientras que crecen. Los hijos de Dios también a veces le desobedecemos. Es por eso que nuestra santificación o nuestra santidad es un proceso que ocurre día a día y a todo momento. Este proceso de santificación solo es posible, o más bien dicho, es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Se puede también decir que es nuestra madurez espiritual o crecer en el Señor, el proceso de santificación. La palabra nos dice en 1 Corintios que somos santos, consagrados a Dios o apartados para la buena obra de Dios, pero también nos llama a ser santos. Somos santos, pero nos llama a ser santos. 1 de Pedro 1:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Entonces, ser santos, 1 de Pedro 1:15, ser santos implica nuestra participación. También vemos que la santidad es la voluntad de Dios por todo creyente, o para todo creyente. Dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado para que el mundo vea que somos diferentes. Igual como Dios se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 7:6. Porque tú eres mi pueblo santo para Jehová tu Dios, dice. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Dios fue escogido por Dios y apartado para que fueran un ejemplo sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. Entonces nuestra vida en este mundo es un proceso de santificación. Como acabo de decir, que se requiere un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Y ese es el punto de Pablo en versículo 2 al 13, que actuemos en obediencia a la palabra de Dios. Voy a volver a leer versículos 2 al 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la idea de la primera parte del versículo 2 es esta, donde dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esa parte se refiere a esto, a de que recuerden los momentos en que fueron llenos del Espíritu y anduvieron en obediencia, disciplinándose para la santidad. ¿Verdad? Recuerden los momentos en que fueron llenos del Espíritu y anduvieron en obediencia, disciplinándose para la santidad. Pablo primero le recuerda de su buena conducta pasada de obediencia para animarlos, para impulsarlos a un estilo de vida de obediencia. Un pastor compartió una clave importante. Dice:
No debemos pasar por alto la conexión entre la obediencia que Jesús mostró y la obediencia que Pablo espera de los filipenses, que espera de los creyentes. Pablo enfatiza no cuánto sabían los creyentes de Filipos, sino que también obedecían. No, Pablo enfatiza en no cuánto sabían los creyentes de Filipos, sino que también obedecían. Su obediencia estaba enfatizando él. Y cuando Dios mide el carácter de un hombre o una mujer, no pone la cinta de medir alrededor de sus cabezas, pero para ver cuánto saben, sino mide su corazón para ver cuán bien obedecen. Nuestra conducta tiene mucho que ver. Por eso Pablo les pide con urgencia que vean el ejemplo de la perfecta obediencia de Cristo y a que vean su propia obediencia pasada para que sigan viviendo en obediencia. Pablo sabía que la obediencia diaria es esencial, es necesaria para la santificación. En otras palabras, no puede haber santidad sin obediencia a la palabra de Dios. Entonces, pregúntense ustedes mismos, ¿eres oidor de la palabra el domingo y olvidadizo el lunes? ¿Estás creciendo en semejanza a Cristo en la santificación? ¿O simplemente estás envejeciendo, endureciendo, porque escuchas pero no obedeces? Santiago 1, 22 al 25, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y ya lo conocen este verso, o estos versos, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Claramente lo dice la palabra de Dios. Somos oidores el domingo y olvidadizos los lunes. ¿Estamos creciendo o estamos endureciendo? ¿Cuál era el tema común que Dios le recordaba al pueblo de Israel, si recuerdan, después que salieron de Egipto, allá en Deuteronomio? Si me obedecen, los bendeciré. Si me desobedecen, los maldeciré. A través de Deuteronomio decía Dios, cada rato les recordaba, obedezcan, obedezcan, si me obedecen, los bendeciré. Pero si me desobedecen, los maldeciré. ¿Y cuántas veces no lo vimos? Las bendiciones de Dios para su pueblo son de una esperanza viva. Amén. Y un futuro con Él, como dice Jeremías 20:11. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Entonces, Pablo, después de animarlos a que sigan obedeciendo a la palabra de Dios, continúa en la segunda parte del versículo 12 con esto, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nueva Traducción Viviente de esta parte del versículo dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Lo vuelvo a repetir. En Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. La palabra ocupaos en Reina Valera tiene el sentido de trabajar en algo hasta completarlo o lograrlo. En otras palabras, de producir, lograr que se realice. Eso exige un esfuerzo continuo de nuestra parte.
Ya que hemos experimentado la gracia y santificación de Dios, dice Pablo, ahora desplieguenla, ahora desarróllense en ella, ahora muéstrenla. Es como cuando una pareja está recién casada, uno de los consejos que se les puede dar a ellos es que se esfuercen para mantener su matrimonio. No que vayan a un pastor, repitan sus votos y firmen de nuevo otro certificado de matrimonio. No. Ya están casados. Se les anima a vivir conforme a lo que la palabra enseña. Porque cuando un matrimonio pone primero a Dios, los problemas y las dificultades son secundarios. Y no hay ningún problema que no puedan resolver con la palabra de Dios, con la ayuda de Dios. Amén. Igual con nosotros, ya somos salvos. No necesitamos trabajar por nuestra salvación. Pablo dice, ocupaos, esfuércense. Y hay una gran diferencia entre trabajar por y esforzarse. Trabajar por presupone que la salvación es una meta o recompensa por lo que se trabaja o se lucha. Esforzarse presupone que la salvación ya está en su lugar. La salvación ya se ha logrado por medio de Jesús y ahora la están desempacando y trabajando, esforzándose para que florezca plenamente, por decirlo así. ¿Cómo se debe ver la vida de los que han recibido salvación, los que han sido justificados? Recuerden que la siguiente etapa de nuestra santificación es un proceso, pero los que verdaderamente están en Cristo y se dejan guiar por el Espíritu Santo, deben esperar ver frutos fluir de sus vidas. Eso es lo que dice Gálatas 5, 22, 23. ¿verdad? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice, no existen leyes contra estas cosas. Pablo simplemente llama a todo cristiano a ser diligente, estar conscientes en la búsqueda y práctica de la santidad. Versículo 12 de nuestro verso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra griega traducida temor en este contexto también significa reverencia o respeto. El temblor es la actitud que los cristianos deben tener al buscar esta meta. Un sano temor de ofender a Dios por la desobediencia y un profundo respeto por su majestad y santidad. Nuestra obediencia y sumisión a Dios con temor reverente es nuestro servicio racional y es lo que nos da gran gozo. Salmo 2:11 lo dice perfectamente. Sirvan al Señor con temor reverente y alégresen con temblor. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Ese es un sano temor de ofender a Dios por la obediencia y un profundo respeto por su majestad y santidad. Y yo lo veo bien claro, que es nuestro servicio racional de esforzarnos para demostrar los resultados de nuestra salvación. Debemos esforzarnos, hermanos. ¿Cómo? Acudiendo a la fuente misma de nuestra salvación, la palabra de Dios, donde renovamos nuestras mentes y corazones, presentándonos ante su presencia con un espíritu de temor reverencial. Romanos 12:1. Primero voy a leerlo en Reina Valera. Romanos 12:1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ese mismo verso en Nueva Tradición Viviente dice, por lo tanto, amados hermanos,
les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchos piensan que somos fanáticos al pensar que nuestro servicio racional le da nuestra dedicación es ser cada vez como Jesús, conformados a su imagen, amando lo que Él ama, odiando lo que Él odia, pensando, hablando y eligiendo de una manera que le agrada a Él. Pero en realidad, así es como todo creyente demuestra, así es como todo creyente debe mostrar su salvación. Y esto no dependiendo de nuestros propios esfuerzos, sino confiando en el Espíritu de Dios para que nos ayude a crecer en la nueva mentalidad de sacrificio que Dios nos ha dado en Cristo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por vuestra voluntad. Y es muy importante reconocer que nadie tenemos la propia capacidad para caminar en santidad. Esto debe de cambiar nuestro modo de pensar a una completa dependencia y confianza en el Espíritu Santo, quien Él es el único que puede cambiar nuestras actitudes egoístas y orgullo con motivos y acciones de amor. Esa es una lucha, hermanos, que todos pasamos de diario. Y debemos de confiar en Dios, que solo Él tiene el poder para ayudarnos en esta guerra espiritual. El Espíritu Santo es el que produce en los creyentes tanto el deseo como la capacidad de tratar a los demás de la manera que agrada a Dios. Es por esta razón que tenemos y debemos buscar la humildad y la unidad con esperanza, confiando en que Dios es el que produce el deseo y la capacidad y lo seguirá haciendo. Filipenses 1:6, Nueva Traducción Viviente, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Queda en claro que esto no quiere decir que nos quedemos sentados con los brazos cruzados, como lo he dicho, esperando a que Dios nos empuje de la silla para actuar. El punto de Pablo es que vivamos la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios, y no porque tenemos la capacidad, la sabiduría o aún la fe, sino porque Dios por su gracia es el que comenzó la obra de salvación. Él es el que nos da la capacidad para hacer su buena voluntad. Todo lo bueno viene de Él, hermanos. Otra manera de verlo es que nosotros actuamos porque Él actuó en nosotros primero. Antes de regresar yo a los caminos de Dios, yo no tenía a Dios en mi mente para nada. Y de repente que Dios tocó mi corazón, fue cuando me di cuenta que por muchos años yo caminé en la oscuridad. Fue una pérdida de tiempo. Y ahora reconozco que de mí no viene nada bueno, pero yo pongo mi fe en Cristo, en lo que Jesús hizo, y Él es el que me fortalece, Él es el que me da la fe para seguir adelante. Él es el que lucha por mí, más bien dicho. Él lucha por mí. Yo simplemente trato de ser obediente. ¿Cómo? Meditando en su palabra, en oración, obedeciendo con todo lo que yo puedo, y cuando no puedo le pido a Dios que me ayude. Ayúdame, Señor. En esta área de mi vida no puedo. Necesito esto. Y así es como Dios obra en nosotros. Si seguimos pensando de que
pues él tiene la culpa, ella tiene la culpa, y no me gusta eso de él o de ella, y no cambiamos nuestra actitud, si no deseamos actuar diferente, pues así vamos a seguir. Pero si lo confesamos al Señor y decimos, Señor, yo sé que esto no te agrada, yo no quiero ser así, ayúdame a ser diferente, ayúdame a amar a esta persona. Y créanme, hermanos, que Dios lo puede hacer. Lo ha hecho conmigo, lo sigue haciendo y confío que lo va a hacer. Versículo 14 al 15 de nuestro estudio dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En Filipenses capítulo 1, 27 a capítulo 2, 18, el apóstol Pablo presenta el ejemplo de Cristo de humilde servicio como el modelo supremo para nosotros. Los creyentes que desean vivir una vida digna del Evangelio y vivir juntos en unidad deben despojarse del orgullo, sirviendo unos a otros con desinterés, tal como Jesús lo demostró en su vida y ministerio. Una manera de imitar la actitud sin egoísmo de nuestro Señor es hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Esa es una manera, ¿verdad?, de imitar la actitud sin egoísmo, es hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, como lo dice en versículo 14. Hay varios versos en el Nuevo Testamento que habla en contra de murmuraciones y contiendas o de quejas y discusiones. La palabra murmuración, que también es queja, traducido, ¿verdad?, del griego, describe una queja en voz baja. Murmuración es una queja en voz baja. Por otro lado, la contienda, o también es discusión, se refiere a argumentar, discutir, debatir y pelear en voz alta. Entonces, murmuración, una queja en voz baja, y contienda es discutir o debatir en voz alta. Quejas y discusiones son pecados de carácter. Estos pecados surgen del desagrado. Nos quejamos y discutimos cuando las cosas no salen a nuestra manera. Si nos quejamos y discutimos con frecuencia, estas dos cosas se convierten en hábitos. Pablo no quería que los filipenses se volvieran como los hijos de Israel. Los hijos de Israel en el Antiguo Testamento se llenaban de murmuraciones y contiendas o quejas y discusiones con casi cada paso que daban, si recuerdan. Se quejaron junto al Mar Rojo, se quejaron en el desierto 2 veces por falta de agua, se quejaron de Moisés que había pasado mucho tiempo en el monte Sinaí, se quejaron del maná que Dios les había dado. Dios se hartó de sus actitudes y el resultado fue juicio en lugar de recompensa por la obediencia. Las constantes quejas de los israelitas, ya fueran en voz baja o alta, desagradaron mucho a Dios porque revelaban la desobediencia, la rebeldía dentro de sus corazones. En cambio, vemos la fiel obediencia de Jesús a Dios el Padre, que fue todo lo contrario con la constante queja de Israel. Nuestro Salvador nunca murmuró ni discutió con Dios. Jesús se dedicó a su misión de cumplir la voluntad de su Padre sin importar el costo. Jesús se dedicó a su misión de cumplir la voluntad de su Padre sin importar el costo. Y ya sabemos qué fue lo que costó: la muerte en la cruz. La humilde obediencia de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte en la cruz sentó las bases para nuestra actitud hacia Dios, hacia nuestros hermanos y nuestro trato con todos los demás, que es el mundo. Contiendas, discusiones, implica una mente desafiante o dudosa y sugiere una actitud arrogante de aquellos que asumen que siempre tienen la razón. Discutir con otros en el cuerpo de Cristo molesta y es muy problemático. Es por eso que Pablo dedicó la primera parte de este capítulo a la humildad,
Les invito a que busquen el video de esta enseñanza de versículo 1 al 11 y están ahí en YouTube, lo subimos. El título es Tengan la actitud de Cristo. Por eso es que Pablo dedicó la primera parte de este capítulo a la humildad. Entonces, parece que las murmuraciones y contiendas habían comenzado a aparecer aquí en Filipos, y Pablo quiere evitar que eso se convierta en un estilo de vida o en una plaga. Las murmuraciones y contiendas son señales externas de la rebelión interna. Son señales de rebelión contra el derecho de Dios a gobernar. Porque en vez de someterse a los ejemplos y enseñanzas que la palabra nos enseña, esta desobediencia causa división y va en contra de lo que Jesús oró por la iglesia antes de ser crucificado. Los llamados bíblicos a la unidad, al igual que las advertencias sobre la división, son demasiadas. Antes de la crucifixión, Jesús oró para que sus discípulos fueran uno. Y todo creyente es es en efecto uno, unidos con Cristo y con cada uno. Pero lo que muchas veces falta es el desarrollo práctico de esa unidad. Lo sabemos, pero no lo practicamos, no lo desarrollamos. No permitimos que Dios cambie nuestros corazones. Entonces, vivir sin murmuraciones y contiendas hace a la persona irreprensible o inocente. Dice el versículo 15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en él. Ser irreprensible debe ser una meta tanto para los creyentes en general como para los líderes de la iglesia. El objetivo de no murmurar y contender o de quejarse y discutir no es para presumir lo bueno que somos, sino es de vivir una manera claramente diferente al mundo en el que vivimos. Todo verdadero creyente es hijo de Dios, como dice Juan 1, 12 al 14, y vivir sin mancha y sin que nadie pueda criticarnos se requiere esfuerzo, empeño y perseveración, aunque sea difícil. Lo vuelvo a repetir, todo verdadero creyente es hijo de Dios, y vivir sin mancha y sin que nadie pueda criticarnos se requiere esfuerzo, se requiere empeño, aunque sea difícil. La palabra dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero mientras estemos en este mundo que está lleno de gente perversa y corrupta, como dice la segunda parte del versículo 15, ¿verdad? Primero dice como dice en la segunda parte del versículo 15, pero primero dice el versículo 15, que resplandecéis como luminares en el mundo. Nueva Traducción Viviente dice, brillen como las luces radiantes. Brillen como las luces radiantes. Brillar como luces radiantes para impactar a los que están a nuestro alrededor, que están muertos en sus delitos y pecados, viviendo en el reino de las tinieblas. ¿Y cómo podemos brillar? Viviendo en obediencia a la palabra de Dios, demostrando una vida limpia e inocente, ¿verdad? Sin murmurar y contender o de quejarse y discutir. Brillar como luces se refiere al hecho de ser reconocidos como hijos de Dios. Ya saben que el mundo es rápido para juzgar. Si conocen que somos cristianos, especialmente nuestra familia, que si saben que somos cristianos y a veces nos salimos, ¿verdad?, de nuestra línea, decimos algo mal o andamos quejando o criticando, ¿qué dice la gente que, ¿verdad?, no sigue a Cristo? Dice, mira, y dice que es cristiano, ¿verdad? Nos juzgan rápidamente, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos de brillar, debemos ser diferentes al mundo, porque el mundo está viendo, está escuchando. Brillar como luces se refiere al hecho de ser reconocidos como hijos de Dios. Y es algo importante porque cuando
con los que trabajamos, con los que vivimos y los demás, ¿verdad? Si saben que somos hijos de Dios, nos van a ver. Y quizás ya al principio van a ver algo diferente, quizás no van a ver nada diferente. Y la pregunta para ustedes es esta: ¿estás brillando tu luz en medio de las tinieblas? ¿Está brillando tu luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo te estás comportando? Todo creyente, como portador de luz espiritual, está llamado a reflejar el carácter y los caminos de nuestro Señor, quien Él es la luz misma. Estamos llamados a llevar a cabo la luz de Cristo. Juan 8:12 dice: otra vez les hablo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y pónganse a pensar, si de veramente estamos siguiendo a Jesús, que es la luz, ¿qué significa eso? ¿Estamos siguiéndolo? ¿Estamos andando como Él anda? No estamos en la luz y luego en las tinieblas, un día sí, un día no. Yo sé que es difícil, pero en el momento que nos encontremos fuera de nuestra línea, fuera del carril, en las tinieblas, como el mundo, debemos reconocerlo y pedirle perdón a Dios, que nos ayude. Porque ya saben, esta guerra espiritual, esta lucha no es fácil. Pero con la palabra de Dios, hermanos, todo es posible. Todo es posible. Y al escribir a los santos de Éfeso, Pablo les recordó que allá en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nueva Traducción Viviente de Efesios 5:8 dice de esta manera, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, ese era yo, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, ese soy yo ahora. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Yo trato diario, hermanos, créanme, trato diario, y no nomás de en la mañana, sino que cada momento del día. En el Sermón del Monte Jesús enseñó que somos la luz del mundo. Mateo 5:14-16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense nomás. Si somos hijos de Dios, la luz de Cristo está en nosotros y el mundo debe de verla. No hay por qué esconderla cuando vamos a trabajar, cuando vamos a los lugares, ¿verdad?, de centros comerciales o lo que sea. Debemos, hermanos, permitir que la luz del Cristo resplandezca. No sé quién escribió esta historia que leí, pero es muy apropiada a esto. Dice la historia: un domingo, de camino a casa, después de la iglesia, una niña volteó hacia su madre y le dijo, mami, el sermón del predicador de esta mañana me confundió. La madre preguntó, ¿ah, sí? ¿Por qué? La niña respondió, bueno, dijo que Dios es más grande que nosotros. ¿Es cierto? La madre respondió, sí, es cierto, cariño. Y también dijo que Dios vive en nosotros. ¿Es cierto, mami? La madre respondió, sí. Bueno, dijo la niña, si Dios es más grande que nosotros y vive en nosotros, ¿no se pudiera ver? Si Dios es más grande que nosotros y vive en nosotros, ¿no se pudiera ver Dios? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Se debe de ver Dios si vive en nosotros, porque es más grande que nosotros. La imaginación de esa niña no está muy lejos del tema. De este mensaje. Y la pregunta es esta, la misma. ¿Está brillando la luz de Dios en ti? ¿Está brillando Dios en ti? Y si no, humíllate, sométete a Dios en obediencia a su palabra y deja que la luz de Dios brille en ti.
Es así de fácil, hermanos. Simplemente humillarnos ante Dios, someternos a Él y obedecer su palabra. Y así es como podemos, hermanos, brillar la luz de Cristo. Esas palabras de Pablo son muy parecidas a las de Jesús, que nos enseñó allá en Mateo 5:16, que ya lo leí. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así, hermanos, caminando en obediencia es como podemos alumbrar la luz que está dentro de nosotros. Cristo es la única verdad, la única luz espiritual del mundo. Y esa verdad se distribuye a través de nosotros, sus discípulos, su pueblo, la iglesia, todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cómo? A través de nuestras buenas obras que Dios nos ha preparado. Y esto no para que el mundo aplauda al cristiano, sino para que al brillar como luces, no solo brindamos gloria a Dios, sino que también estamos apuntando al mundo hacia la verdad. Las obras demuestran lo que Dios hizo por nosotros a través de su salvación, y también estamos apuntando al mundo hacia la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso es lo que estamos haciendo cuando brillamos, cuando alumbramos la luz de Dios a través de nuestra obediencia a su palabra, hermanos. Estamos apuntándolos, señalándolos al único y verdadero camino que es Jesús. No es fácil, hermanos, pero eso es lo que la palabra nos enseña, que obedezcamos su palabra, sin murmuraciones, sin contiendas, sin discutir. Versículo 16 al 18 de nuestro estudio dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Debemos reconocer que un espíritu de queja es un mal testimonio para Cristo, ¿verdad? En lugar de quejarnos, en vez de discutir, en vez de cualquier otra cosa que no es un buen ejemplo, debemos estar agradecidos y gozosos, porque esa es una de las maneras que de veramente podemos ser un impacto para Cristo. Imagínense el impacto que hubiera tenido el apóstol Pablo ante los guardias si estando en cárcel solo se estuviera quejando, ¿verdad? Pablo estaba feliz y gozoso porque sabía que de alguna manera todo estaba formando parte del plan de Dios para su vida. Todo estaba formando parte del plan de Dios para su vida. ¿Qué impacto, interno o externo, tienen ustedes en este mundo que está en la oscuridad? ¿Qué impacto interno y externo tienen ustedes en este mundo que está en la oscuridad? ¿Están ustedes conquistando áreas en las que ellos están fallando? ¿Están ustedes conquistando áreas en las que ellos están fallando? ¿O son iguales que ellos? Se quejan, murmuran, discuten. ¿Puede ver el mundo a Cristo en ustedes? Hay que ser sinceros sobre esas cosas que el mundo no sabe o no puede ver. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Entre usted y Dios, ¿qué hay en su vida que no es atractivo para una persona que no es salva? El mundo no puede ver nuestro corazón, solo Dios lo sabe. Pero si el mundo pudiera ver, ¿qué hay en su vida que una persona pueda ver que no es salva? Y si la viera, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Estamos alumbrando la luz de Dios? Gozo, paz, amor.
a pesar de nuestras circunstancias tan difíciles que sean, sin quejas y sin discusiones. Estamos mostrando sin tener que decir al mundo que el Dios soberano que servimos está en control, que su tiempo es perfecto y que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. No es fácil decirlo. Muchas veces simplemente tenemos que vivirlo, obedecer la palabra de Dios, confiar en Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras necesidades, a pesar de las luchas. Dios sabe, hermanos. Cuando nos sientamos desanimados o sin la capacidad de vivir conforme a la palabra de Dios, les aseguro que la palabra de Dios es lo único que les va a dar la capacidad, hermanos. Las fuerzas para hacer lo que solos no podemos hacer. En su tiempo de oración, yo recomiendo que oren a través de versos que les recuerde estas cosas para que Dios les ayude de diario. Filipenses 1:6, Nueva Tradición Viviente, dice: y sé seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Cuando oren este verso y digan: Señor, yo confío en que tú vas a completar la obra que tú comenzaste. En ti está el poder. Ayúdame. Tito 2, 11 al 12 dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Versículo 12 dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Pídanle a Dios: Señor, dame la sabiduría. Ayúdame a vivir, Señor, en justicia y devoción a ti. Segunda de Crónicas 15:6 dice: pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Oren: Señor, ayúdame. Dame las fuerzas, dame la valentía para obrar, Señor. Es difícil, hermanos, pero Dios en su palabra nos dice, hermanos, que seamos fuertes, que nos esforcemos, seamos valientes, confiando en su palabra, que vivamos con sabiduría, justicia y devoción a Dios, confiando en que Él fue el que comenzó la obra, Él la va a continuar hasta que esté completa, el día que Cristo regrese. Y debemos seguir confiando en eso, hermanos. Oren a través de la palabra de Dios. Pídanle que les ayude, mi Dios, hermanos, para que podamos seguir brillando la luz de Cristo. Y en conclusión, hermanos, para terminar, cuando Pablo dijo allá en 1 Corintios 11:1, imítenme como yo imito a Cristo, nos está enseñando que examinemos atentamente la vida de nuestro Salvador y la de sus fieles siervos. Examinemos atentamente la vida de Jesucristo y la de sus fieles siervos. Anteriormente, en Corintios 4:16, dio un mandato semejante. Por tanto, dice Pablo, les ruego que me imiten. La palabra imitar en el idioma original significa convertirse en una persona que copia las palabras y el comportamiento de otro. Convertirse en una persona que copia las palabras y el comportamiento de otro. Eso es imitar. La palabra imitar en 1 Corintios 11 y capítulo 4 es la misma que Pablo usó para decirles allá en Efesios 4:32. Dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dice el versículo 1 de capítulo 5, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios, imiten a Jesús. Es convertirse en una persona que copia las palabras y el comportamiento de otro. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? Obedeciendo la palabra de Dios. Nuestra libertad en Cristo no es una licencia para seguir haciendo lo que queramos, sino un llamado
a seguir sus pasos. Es un llamado a seguir sus pasos. Esa es la libertad que tenemos como cristianos, hermanos. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fíjese, debe abandonar su propia manera de vivir, ¿verdad? Y tomar su cruz y seguirme. Imitar el ejemplo de Jesús implica morir a uno mismo, como Cristo lo demostró en el pasaje que leí ahí en Filipenses 2, 5 al 8, que lo vuelvo a leer. Este pasaje de 5 al 8 fue el que estudié de la semana pasada. Entonces, imitar el ejemplo de Jesús implica morir a uno mismo, que es el mismo sacrificio que vemos aquí en Filipenses 2, 5 al 8, que lo vuelvo a leer. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa es la nueva traducción viviente. Aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, fíjense, y murió en una cruz como morían los criminales. Cristo Jesús murió de la manera que nosotros debemos haber muerto, esa muerte de un criminal. Cristo demostró todo esto sin murmuraciones, sin contiendas, ¿verdad? Sin quejarse y sin discusiones, y eso no para traer atención a Él mismo, sino para que Dios se glorificara. Juan 17, 3 al 4 dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que, hermanos, cuando caminamos en obediencia, no es para que el mundo nos aplauda y diga, ay, pues qué buen hombre es. Es para que vean la luz de Cristo, para que Dios se glorifique, porque sabemos que nosotros no hay nada bueno, hermanos. Si lo hacemos es porque lo hacemos en obediencia. Cuando tenemos a nuestros hijos, les damos tarea, saca la basura, limpia esto, barre el otro, y lo hace sin que le digamos, ¿a quién no le da gozo? ¿Verdad? Lo está haciendo en obediencia, me está obedeciendo y nos da gozo. Igualmente Dios, hermanos. Cuando obedecemos su palabra, caminamos en su palabra, vivimos en su palabra, eso le agrada a Dios, hermanos. Se puede poner de pie, hermanos, vamos a orar para despedirnos, hermanos, ya terminar el estudio. Les pido que sigamos en obediencia, sigamos buscando de Dios a través de su palabra, las devociones. En sus devociones, en tiempos de oración, hermanos, pídanle la sabiduría, las fuerzas, todo, Señor, lo que nos hace falta. Todo, todo. Yo lo tengo. Dios es fiel, me llena de la fortaleza, de su amor, pero eso lo hago diario, porque diario necesito que me llene de su presencia, que me llene de su amor. Porque cuando yo recuerdo quién era yo antes, ¿verdad? Yo no quiero regresar allá, ya no quiero regresar allá atrás. Como dice la alabanza que cantamos hace rato, ¿verdad? Ya no quiero volver atrás. Ya no hay nada que decir. Dios es todo para mí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. La obediencia es una manera de demostrar mi fe en ti, Señor, de nuestra fe en ti. Reconocemos que hay áreas, Señor, en nuestras vidas que impiden una relación más profunda contigo. Por favor, te pedimos, Señor, que nos perdones. Cámbianos, Padre bendito. Te entregamos nuestras vidas, Señor, a ti. Cada pensamiento, cada acción, cada comportamiento y cada deseo, Señor, te las entregamos. Enséñanos a ser, Señor, obedientes a ti. Llena nuestro corazón con el amor perfecto que nos has demostrado. Enséñanos, Señor, cómo es ofrecer cada parte de nuestro corazón, alma y fuerza a ti, Señor. Tómanos, úsanos, Señor, envíanos,
Cámbianos, Señor. Límpianos. Transfórmanos, Señor. Ámanos, Señor. Y ayúdanos a amar a los demás, Señor, a través de nosotros. Deseamos, Señor, y queremos que tú seas glorificado a través de nosotros, Padre bendito. Así es que estamos, Señor. Así nos llegamos ante ti, Padre bendito. Toma todo lo que somos y úsalo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.